Cuéntanos cómo está yéndole a López Obrador en México y cómo le está yendo a México con López Obrador. Es interesante. Es interesante porque nos habla de un país muy heterogéneo. Para nosotros los analistas es un poco, ahora sí que kafkiano el asunto, porque si veo de cerca el indicador que publica la Agencia Nacional de Estadística, pero otras empresas lo hacen también, de confianza al consumidor, lo que estamos encontrando son niveles récords de confianza al consumidor. Y cuando analizamos en México, y cuando analizamos los componentes de este índice, que son 5 preguntas, lo que observamos es un gran optimismo en la base social. La gente está muy contenta de su situación actual, está muy esperanzada de que le va a mejorar su situación material y está deseosa de comprar bienes duraderos. Eso es muy bueno para la economía. Sin embargo, todavía ese entusiasmo no lo vemos en las ventas de las empresas. Esto es básicamente un cambio de sentimiento, lo cual nos habla de lo malo que era la administración anterior, o sea, del desprestigio en que estaba sumido el presidente Peña Nieto. O sea, lo cual ha sido lo que ha permitido este repunte de optimismo, el que con Peña Nieto las expectativas se habían desplomado hace 3, 4 años y se habían quedado en el suelo. Del otro lado, Andy, ese mismo instituto publica un índice de confianza empresarial. Entonces, aquí te diré, el índice de confianza empresarial ya se había deteriorado hace un par de años y ya llevamos 4 o 3 meses de la administración de AMLO, de López Obrador, y el índice está totalmente horizontal, o sea, no da muestra ni de que se haya caído ni que se haya beneficiado. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Al mismo tiempo, tenemos, como cumplió 100 días, todos los periódicos, incluyendo los periódicos ideológicamente enemigos y amigos, han hecho encuestas. Y el hombre ha salido con un promedio de aceptación de 80-82%. Alto. Nunca en la historia moderna de México, desde que se hacen encuestas, un presidente ha gozado de esta aceptación. Entonces, el hombre tiene sin duda apoyo popular en las clases medias bajas, pero un gran escepticismo en la élite empresarial local y en las clases medias altas. Uno podría decir, bueno, si la gente consume, los inversionistas tendrán que invertir. Pero hay varios temas a los que López Obrador yo ha sido descuidado desde mi punto de vista. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. Desde mi perspectiva fue un grave error. Tú deberías quizá explicar, porque quizá muchos dominicanos no saben a cuál aeropuerto tú te estás refiriendo y las necesidades que tiene México de esta infraestructura. Sí, es muy importante esto. Mira, México tiene 50 años, y no estoy exagerando, 50 años debatiendo la necesidad de hacer un aeropuerto moderno, porque el aeropuerto actual de la Ciudad de México es un aeropuerto que va a cumplir casi 100 años. Y se ha hecho parchándolo, se ha prolongado, uno se da cuenta, se ha prolongado su vida haciéndole parches, distribuyendo un poco la carga a ciudades que están cerca. Pero desde hace 50 años se discute, pero hace 20 años que es un limitante del crecimiento económico de México. Hay todo tipo de obstáculos ecológicos, grupos que no quieren que se afecte ciertas zonas, económicos, etcétera. Finalmente se decidió hacer un nuevo aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto que tendría la capacidad de tener 3 pistas actuando simultáneamente, manejar una operación, es decir, un despegue o un aterrizaje un aterrizaje de un avión cada medio minuto, y que iba a costar en su primera proyección 13-14 mil millones de dólares. El gobierno de Peña Nieto, después de mucha vacilación, lo comenzó a hacer. Cuando llegó López Obrador estaba más o menos a un 25-30% de ejecución. La obra estaba fondeada porque se fondeó en los mercados de capitales, se emitieron bonos, se emitió una participación en las utilidades de la empresa pública que lo iba a manejar. No era necesario introducir nuevo dinero en el proyecto, pero López Obrador se había opuesto de hace tiempo a ese proyecto
y una de sus primeras acciones fue hacer un referéndum, plebiscito, no muy la oposición ortodoxo. De él se fundamentaba en el hecho de que quizá podrían haber contingentes que terminasen afectando, pasivos contingentes que terminasen afectando al Estado. Yo creo que él tenía varios elementos de oposición. Uno, a la corrupción, que sin duda hubo. Sí. Dado el grupo político que manejaba México, la tradición mexicana, esas asignaciones de un proyecto de 13,000 millones de dólares, que posiblemente iba a terminar siendo 20,000, seguramente hubo algo de corrupción. Pero era algo que se podía haber limpiado, algo que se podía haber exhibido. Entonces él decía que el proyecto estaba manchado por la corrupción. Segundo, obviamente muchos aprovecharon para comprar tierras alrededor, o sea, eso es parte. La gente especulando, porque claro, eso vale. Pero lo que especulaban tenían información privilegiada, claro, o sea, no te avisaron a ti, ¿no? Entonces eso le enojaba mucho y a mucha gente también. Otra cosa es que se estaba haciendo en el lecho de un lago que apenas se acababa de secar, o sea, no como la Ciudad de México que ya lleva 3 siglos seco, esto tenía a lo mejor una década seco. Y él tiene, y un grupo ecologista tienen la expectativa de volver a reciclar ese lago como una fuente natural de agua para la ciudad. Y tercero, pues yo creo que él, tal vez es la cosa más pragmática, temía de que ese proyecto él no lo pudiera inaugurar. O sea, que ese proyecto, como el aeropuerto de Berlín y otros aeropuertos de muchas partes del mundo, se fuera a 10, a 8, a 9 años. O sea, que usted tendría que modificar la Constitución para que él se pudiese reelegir y entonces quizá ahí sí lo inaugurara. Exacto. Entonces yo creo que él prefirió... Pues entonces nadie lo va a querer hacer porque si toma más de 6 años hacerlo... Bueno, los arquitectos prometen que lo van a hacer en 3, 4, pero ya llevaba el 30% y llevaba 1 año y 2 años de atraso. No. Entonces, él optó por una solución que es subóptima en muchos aspectos. Es decir, va a usar el aeropuerto militar cercano a la ciudad, como aquí hay uno, San Isidro, como ahí va a construir una terminal, va a poner 2 pistas. Entonces va a seguir operando el viejo aeropuerto, lo va a remodelar, entonces entre las 2 cosas harán las 3 pistas que estaba prometido en el nuevo aeropuerto, pero el resultado es que entre una terminal y otra terminal hay 35 kilómetros en el tráfico de la Ciudad de México. Que es terrible. Terrible. Entonces imagínate, ese aeropuerto no va a servir para la conexión. México es un país, tú lo conoces bien, que tiene vuelos internos masivos. Hay posiblemente 40 o 50 ciudades conectadas diario vía la aviación. Entonces, si tú llegas a la Terminal 1 y para proseguir tu camino hacia otro estado y te tienes que mover 35, 40 kilómetros. Tienes que viajar, programa los vuelos con 6, 7 horas de diferencia. Y el costo, en términos de horas, todo el costo del taxi es tremendo. Lo ideal era en un solo lugar, un aeropuerto de clase mundial, que además pudiera servir de hub, que le diera servicio a vuelos que pasan por México y que su destino no necesariamente es México, como sucede en Atlanta. Esa oportunidad se perdió, para mí es un gravísimo error. Ha tenido que devolver el dinero y pues ha gastado talento, tiempo del equipo de Hacienda en la ingeniería de devolución del dinero, ¿no? Repagar los bonos, volver a llamar las acciones, o sea, todo un desastre a cambio de un proyecto que todavía no se tiene en el proyecto ejecutivo y que no se sabe si es factible aeronáuticamente operar esa segunda terminal. Un desastre, desde mi punto de vista. Eso mandó un mensaje terrible a los inversionistas, de que las prioridades pueden ser políticas y no necesariamente económicas. Dividió a su propio equipo, porque la gente de Hacienda que entiende el razonamiento económico, entendía que por mal proyecto que fuera ese proyecto, ya tenía hundido 30-35% del costo, casi 4,000 millones de dólares hundidos, que si ahora hay que pagar como 1,500 millones de dólares más para picar ese concreto y volver a hacer el agua ahí de nuevo. O sea, imagínate qué desastre, qué desastre. Esa fue una muy mala señal para los inversionistas. Y la otra señal que no es... desde mi punto de vista es un grave error y que espero la corrija, es
insistir en que el desarrollo del sector energético mexicano, una de las trabas al crecimiento económico de México en los últimos años, debe hacerse única y exclusivamente con el sector público. Mucha gente no lo entiende, Andy, pero México es un país importador de petróleo. Ciertamente exportamos crudo, exportamos 1.2 millones de barriles diarios de crudo, pero importamos en forma de gasolina y de otros derivados 1.8 millones de barriles diarios. O sea, la balanza comercial de México mensual del sector hidrocarburos es de menos 2.500 millones de dólares. O sea, más o menos un déficit de 30.000 millones de dólares al año. Increíble. En el sector petrolero, cuando México tiene reservas sobradas y capacidad para producir y ser un gran exportador como lo fue hace 20, 30 años. Y todo eso es el resumen de una política fracasada de inversión del sector público y de gestión del sector público, del sector energético. Y López Obrador piensa que eso fue producto de que los neoliberales no entienden al sector energético o lo querían dañar deliberadamente. Y él quiere volver a insistir en ese tema, pero ahora desde su perspectiva. Mira, el problema de eso es que se requieren 20.000 millones de dólares adicionales de inversión de los que él no dispone. Y hasta ahora México ha tenido un desempeño macro, yo diría bastante aceptable. De hecho, el peso se ha fortalecido contra el dólar, en parte por lo de la FED, pero en parte porque la política ha sido prudente y porque él se ha comprometido a tener un superávit primario de 1% del PIB. Entonces, López Obrador pronto tendrá que elegir entre varias cosas, ninguna muy atractiva. Olvidarse del superávit primario y aceptar el riesgo de perder 1, 2, hasta 3 veces la calificación crediticia, que nos bajen 3 notch y quedemos debajo del grado de inversión. La otra es tratar de traer al sector privado en acuerdos negociados. Existe en el mercado de petróleo los llamados farm outs, donde te asocias con una empresa más fuerte que tú en tecnología o en capital, y tú pones las reservas y los 3 trabajan en el proyecto, que creo que esa es la salida que hay que seguir hacia adelante. O se arriesga a que México, el sector energético se desplome y eso ponga en riesgo el éxito total de su gobierno. Sí, él tomó una iniciativa que, estando yo en México, me recordó un poco aquella vez que tuvimos la crisis de combustibles en República Dominicana en los años 90, antes de las elecciones, en el gobierno de Balaguer. Y me gustaría que tú lo expliques, o sea, ¿cuál fue la razón de que uno iba por Ciudad México y veía grandes filas en las estaciones de combustibles, porque de repente el combustible no estaba llegando a las estaciones? Entonces, incluso hace unos días estaba viendo, y hay una serie en televisión de estas que uno ve, creo que por Netflix, y abordan el caso, los huachileros. Huachicol. Y es estos tipos que en los ductos roban. Explícanos. Sí, mira, qué es lo que pasaba. Hay varios temas aquí. Hay uno donde López Obrador tiene razón. La administración anterior de Peña Nieto, pero también las anteriores de Calderón, descuidaron Pemex y permitieron una enorme corrupción. Entonces, el punto es el siguiente. El año pasado, más bien el 2018, se estima que por robo de gasolina, Pemex perdió 3.000 millones de dólares. ¿Cómo se da ese robo de gasolina? A diferencia de nosotros aquí, que somos un país pequeño, México es grande, entonces la distribución de combustible, en México hay 8 refinerías. Entonces, estas refinerías, y bueno, y más de la mitad de los derivados del petróleo se importan ahora de Texas. De hecho, México es dueño de una refinería importante que opera en Texas, en sociedad con Shell. Entonces, el país está lleno de oleoductos, gasoductos, poliductos. Es decir, son como autopistas, pero de tubos. Claro.
Entonces, realmente la distribución por camión de gasolina solo se hace de unas terminales a las estaciones, pero no entre estados, no entre ciudades. Todo esto se hace a través de un sistema nacional. Como en la mayoría de los países grandes. Así es, o sea, es lo que se llama the middle industry, o sea, la oficina en medio, o sea, la logística del sector. Bueno, pero en México comenzó a ocurrir en los últimos 15 años que grupos de delincuentes se apoderaron de terrenos, de bienes raíces por los que pasan esas propiedades, esos tubos, y le hacían pues una perforación y extraían gasolina que vendían en el mercado informal. El costo de ese asunto fueron $3,000 millones el año pasado. Ahora, eso dio lugar, muchos de los que se dedicaron a robar esto ya no eran solamente individuos, sino cárteles de la droga que habían perdido el negocio de la droga porque los habían derrotado en la guerra a un grupo rival o el gobierno los sacó del negocio y se dedicaron a hacer esto, a esta actividad. Entonces, como comprabas gasolina en una estación de gasolina, a lo mejor no sabes si era una gasolina facturada a Pemex o robada de los ductos de Pemex, porque se convirtió en un negocio del crimen organizado. Entonces hay la sospecha, de esto no hay pruebas definitivas, de que el robo era dirigido desde la propia empresa estatal. Wow. Que el general que estaba a cargo de la seguridad de los ductos estaba metido, era parte de la operación. De hecho, se están presentando cargos en este momento en la Procuraduría General de la República o la Fiscalía de la República en contra de ese general. Entonces, yo creo que es un acto de valentía de AMLO enfrentar un asunto que no se podía seguir permitiendo. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Cerró los ductos. Cerró los ductos, efectivamente, porque no podía controlarlos. Por el momento compró camiones, distribuidores. Transitoriamente hacer la distribución, como se hace aquí, pero eso generó embotellamiento y escasez. Todos pensábamos que la gente iba a responder enojadísima ante la dificultad, había que hacer filas de horas, pero la gente no. La gente, cuando tienes un presidente popular y con legitimidad, hay que reconocer lo que él la tiene. La gente lo ha apoyado y considerando que eso es necesario. Creo que era necesario, yo lo apoyo, pero pienso que esos ahorros no serán suficientes para el programa de inversión que va a necesitar. El proyecto de inversión que se necesita. Bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl. Te esperamos de nuevo en el programa en tu próxima visita al país. Pases bueno.